Hola Rabues, buenos días. Soy Irene, veterinaria, rehabilitadora y osteópata y vengo a hablaros de la articulación del hombro y a daros unos tips para cuidarlo. Vamos a empezar hablando de la anatomía del hombro, vamos a empezar hablando de su localización. Tienen el carpo, que sería la muñeca, el codo y el hombro es esta articulación de aquí de delante, que hace que el miembro se vaya hacia adelante o vaya hacia detrás. Está aquí localizado. La distribución corporal de los perros, bueno, el centro de gravedad está justo detrás de la escápula, no está en el centro del perro, así que soportan un 60% de su peso corporal con los miembros torácicos, con las patas de delante, y un 40% de su peso corporal con los miembros pélvicos, con las patas de detrás. Así que los miembros anteriores, estas patas van a soportar mucho más impacto que las posteriores, sobre todo en caídas yendo de cara. Ahora que tenemos localizada la anatomía del hombro y la distribución de cargas corporales, podemos ver que es una articulación que soporta bastante impacto, más impacto por lo menos que la cadera, la rodilla o el tarso, y que además puede ser, bueno, es una de las articulaciones que se lesiona con más frecuencia en animales, por ejemplo, de deporte. En el agility, cuando hacen el slalom, pueden sufrir, bueno, sufren bastantes golpes directamente en las articulaciones, además del movimiento repetitivo de caída, y luego hay muchos arneses y muchos elementos de sujeción que pasan por la articulación y generan esa restricción y esa fricción también constante. Entonces es una articulación bastante sufrida. Sin embargo, es una articulación que no se suele diagnosticar de primeras porque es muy inespecífica. Cuando notamos una cojera del miembro anterior, normalmente tocamos el carpo, la muñeca, el codo, pero el hombro tiene una extensión y una flexión un poco más complicada y no es tan fácil encontrar el punto de dolor. Por eso, a priori, puede pasar desapercibida, por lo menos desde casa. Es una articulación que se puede lesionar también desde jóvenes. Vamos a hablar un poquito de las enfermedades más comunes. En animales jóvenes, las enfermedades más comunes de hombro pueden ser la OCD, que es la osteocondrosis dissecans, que es una enfermedad del cartílago que pasa en animales grandes o gigantes en la época de crecimiento. Es un problema de malformación o de sobrecrecimiento del cartílago. Y también está la displasia de hombro, igual que existe de cadera o de codo, pues también tenemos displasia de hombro. En animales adultos o en animales que generan movimientos repetitivos también son comunes las fracturas, sobre todo en impactos o en traumas, o la tenosinovitis del tendón del bíceps. Para evitar lesiones podemos hacer 5 cosas bastante sencillas. La primera es evitar caídas de sitios altos. Ahora os enseñaré un vídeo con la diferencia de mi perra bajando del sofá directamente a bajando con un escalón para que veáis la diferencia de ángulo de caída, con lo cual de ángulo de impacto o de fuerza de impacto, porque cuanto más angulada está, más peso. Aquí vemos cómo hay más caída que cuando hay apoyo, que la caída es mucho menor. Control del peso. Sé que con esto soy muy repetitiva, pero el control del peso es súper importante. Tanto en nuestros animales que están pasados de peso porque soporta más carga la articulación y además la grasa es proinflamatoria, tanto los animales que tenemos con poco peso y poca masa muscular y necesitamos que ganen un poquito de fuerza. Además, si hay pendientes marcadas, y ya esto en especial para aquellos que ya sufren de problemas articulares, cuando bajamos por una pendiente marcada, si vemos que a nuestro peludo le cuesta, podemos ir bajando en zigzag, así no hay tanta pendiente, no soporta tanto peso. Y luego el uso de arnés adecuado. Los arneses que pasan por el pecho generan una fricción constante en el tendón del bíceps y genera más inflamación en la zona articular y más molestias en el hombro. Y encima esto es algo acumulativo que diagnosticamos normalmente cuando ya ha pasado mucho tiempo y cuando ya la lesión es lo suficientemente severa. Así que si los evitamos desde el principio, pues mejor. ¿Cómo podemos detectar si nuestro peludo tiene molestias en el hombro? Bueno, suele ser una cojera muy inespecífica, por lo que hablábamos al principio. No es una articulación tan fácil de manipular como el carpo, así que suelen tener cojera y no sabemos muy bien, por lo menos los tutores no sabemos muy bien dónde le duele. Con una exploración específica en el veterinario se suele ver. Y si en el veterinario no lo tenemos muy claro, tal vez hay que hablar con un especialista en traumatología para ver qué es lo que está pasando. Pero ya os digo que no es una articulación
muy fácil de manipular. Luego, una vez tenemos dolor en el hombro, hay que diagnosticarlo y ahí sí que dependerá mucho de la situación, de la historia o de nuestro propio paciente. Es necesario hacer pruebas de imagen en muchos casos, radiografías, pero incluso hace falta hacer taxiresonancias porque muchas de estas patologías no se diagnostican simplemente con una exploración y una radiografía. Así que eso es algo que a veces es necesario y siempre os lo indicará vuestro veterinario. Vale, entonces ya tenemos localizado nuestro hombro, sabemos cuáles son las lesiones más comunes en el hombro y por qué suelen pasar. Ya tenemos unos pequeños tips para cuidar el hombro de manera general en casa y luego cómo detectar ese dolor en el hombro. Es muy importante que si notamos que nuestro perro tiene dolor en el hombro o bueno, en cualquier articulación, primero parar la actividad física o parar los movimientos de impacto. No hace falta que hagamos un reposo absoluto, hay que salir a hacer pipi y hacer caca y pasear, pero hay que parar cualquier actividad de impacto e ir al veterinario, porque muchas cosas parecen muy sencillas o si las solucionamos pronto, las diagnosticamos pronto, se pueden quedar en una pequeña inflamación, pero el problema de estas articulaciones tan complejas es que se pueden cronificar y las lesiones tendinosas crónicas cuestan un poquito más de solucionar o incluso a veces se pueden quedar con una cojera crónica. Así que es muy importante que cuando tengamos cualquier lesión acudamos a nuestro veterinario de confianza para que nos pueda orientar sobre qué necesita nuestro peludo. ¿Vale? Muchas gracias y nos vemos pronto.